Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de podcast de la libertad. Hoy vamos a conversar sobre un tema que muy relevante en la actualidad argentina, que es nuestro país y la libertad entre Trump y China. Y vamos a charlar en este contexto con Luis Franco. Él es investigador de Fundación Atlas, él es director de la revista Aeromarket. Además es licenciado en Ciencia Política con una maestría en Economía, así que él nos va a poder dar una visión estratégica de lo que está pasando y qué es lo más relevante para la libertad en Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Martín. En lo que pueda ayudar a pensar y pensemos juntos sobre esta situación tan compleja, no de la Argentina, sino del mundo en general, ¿no? Donde la libertad en realidad está tironeada desde distintos lados y algunos nos sentimos conformes parcialmente con distintas cosas, ¿no? Parece ser que es bastante más complejo, no blanco ni negro, no como buenos y malos como en otros momentos, ¿no? Por lo menos no sé si vos compartís estas contradicciones que uno siente en algunos aspectos, en otros, y digamos, la pelea de fondo a nivel planeta es Estados Unidos y China. Claro, mirá, yo si vos me decís cuál es una de mis principales preocupaciones como una persona que abraza las ideas de la libertad desde los 16 años, como nos ha pasado a tantos, venimos de una especie de socialismo romántico, ¿no? Pero un día nos cruzamos o con Hayek o alguien así, en mi caso fue Camino de Servidumbre, y empecé a consumir, a buscar todo lo que tiene que ver con las ideas de la libertad. Y a mí me preocupó siempre, como una persona que tuvo la oportunidad de pasar por las Fuerzas Armadas y de estudiar distintas cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico, lo estratégico y lo militar. A mí siempre me preocupó como que había algo pendiente en los liberales, y sigue habiéndolo, que tiene que ver con esto de la defensa y el estar preparados para los otros que están buscando el conflicto y la guerra, ¿no? Entre los muchos libros que gracias a Dios he podido leer, hay uno que creo que deberían leer los pensadores liberales, que se llama Taxonomía de la Guerra, ¿no? Que es un estudio muy profundo sobre las razones por las cuales está dentro de la naturaleza humana este espíritu del conflicto y de la disputa. A partir de esa cuestión de la naturaleza humana, por llamarlo de alguna manera, y teniendo en cuenta que los pensadores liberales han tenido tan particularmente en foco la naturaleza humana, ¿no? Me llama la atención que nosotros veamos la posibilidad del conflicto como muy lejana o como algo de lo cual nos podemos evadir. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, el mundo está en un conflicto permanente de poder, de intereses, de naciones que se contraponen, de formas de pensar que se contraponen. En fin, en este momento es notorio que Rusia está en un proceso de agresión y de prueba constante de la seguridad europea y de provocación hacia Europa. Y Occidente no puede desentenderse de Europa sin dejar de ser Occidente. Por otra parte, vemos a Estados Unidos que está tratando, a mí me parece que genuinamente Trump está tratando de disminuir los conflictos más allá del éxito o de las herramientas que utilice. A mí me parece que está tratando de aplacar todo lo que tenga que ver con el conflicto armado, ¿no? Genera otro tipo de conflictos que tiene que ver con los aranceles, el libre comercio, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que quiere es un mundo aparentemente más pacífico. Cuando interviene en el conflicto en Medio Oriente, o cuando interviene o habla o se reúne con Putin en Alaska para ver cómo poner fin a la guerra con Ucrania, estamos viendo un esfuerzo por que esto no es, la cuestión bélica no escale, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que prepararnos. Los griegos dicen que en sus naves usaban en la prueba que decía: si quieres la paz, prepárate para la guerra. No podemos estar indefensos.
Vos me hiciste una pregunta un poco, creo que me hiciste una pregunta, no sé si lo hablamos antes del programa, esta situación en la que está nuestro país en el medio de conflictos tan grandes y a su vez con una debilidad, no diría institucional, sino una fragilidad desde el punto de vista, tampoco lo llamaría económico, pero estamos en una coyuntura muy compleja por el proceso electoral, pero también por una falta de dólares, vamos a decirlo concretamente, o de reservas, que todos los que estamos o seguimos de cerca este problema, sabemos que es de tan corto plazo que a la Argentina le van a sobrar dólares dentro de muy poco tiempo, que entonces dice, bueno, se abre esta oportunidad, tengo Estados Unidos que le interesa que Argentina tenga estabilidad, probablemente a cambio de una relación un poco más fría con China. ¿Qué hago? Porque el conflicto está en el mundo, porque los chinos han hecho una cumbre en donde estuvo Modi de India, donde estuvo el de Pakistán, donde ha estado Putin mismo, y vos decís, se está armando un eje allí, pero son clientes muy importantes para la Argentina, para el futuro de la Argentina. China es muy importante. Bueno, entonces estamos en esta dificultad de qué decisiones tomar cuando por el otro lado Estados Unidos te está ofreciendo muchas alternativas como para poder estabilizar una situación que nos permita llegar a resolver problemas de corto plazo y establecer reformas profundas en nuestra economía que todavía no se han dado en la proporción que necesitamos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, clarísimo, ¿no? Y te pregunto porque Carlos Escudé hablaba en los 90 del realismo periférico, ¿no? Un poco de no depender de uno, sino de varios. Podríamos replantearlo hoy en día de estar bien con Dios y con el diablo. Y hoy se puede estar bien con Dios y con el diablo a nivel política internacional y en el contexto de las ideas de la libertad que el gobierno promueve. Bueno, el gobierno promueve algunas ideas de la libertad. Yo estoy muy fastidiado con el ataque a la libertad de expresión. Muy fastidiado. Yo creo que es la base de las libertades. Entonces yo tengo la esperanza que en este proceso actual se vaya cambiando ese perfil y se vaya asumiendo más la relación que el poder que existe en el poder, donde la prensa cumple un rol, los partidos políticos cumplen un rol, donde hay una articulación de los intereses contrapuestos en una sociedad. Ahora, vos me preguntás sobre estar bien con Dios y con el diablo. Si me remito a los Estados Unidos, siempre pienso en Jefferson, ¿no? Jefferson decía que las embajadas de los Estados Unidos tenían que ser oficinas de comercio en el exterior y que no se tenían que involucrar en las guerras con Europa. Mira qué paradoja, ¿no? Tenía razón, ¿no? Porque ¿qué quería? Él decía que el comercio es lo que hace grande a las naciones. Entonces nosotros tenemos una situación que necesitamos mucha habilidad diplomática para poder venderle a China lo que China quiere comprar y a su vez declararnos abiertamente que nosotros somos occidentales y que tenemos un compromiso con Occidente, ¿no? Y que a su vez el gobierno anterior nos deja en una situación muy incómoda con China, con una represa que habría que construir que no sirve para nada, con una base en el sur que monitorea o que defiende los satélites chinos en el espacio. Bueno, hay una preocupación por esas cosas y nosotros tenemos que desembarazarnos de todo lo que signifique traer un conflicto que está lejos de nosotros a nuestra región. De cualquier manera, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, viajó en 2 oportunidades a la Argentina y no fue la única de la gran jerarquía militar de los Estados Unidos que ha estado visitando la Argentina, e inclusive se ha hablado con mucha firmeza de una base en Ushuaia, una base militar en Ushuaia, lo cual no nos tendría que alarmar para nada. Yo creo que eso hasta acercaría nuestras posibilidades de tener un pie en Malvinas, así que a mí no desde el punto de vista de la preocupación nacional, ninguna. Ahora, tenemos que pivotear en esta situación donde tenemos un muy buen cliente que es China y tenemos un compromiso político y militar que no debemos
yo diría, ni postergar ni soslayar con los Estados Unidos más allá de Trump. Y la pregunta es si es posible, como decíamos, ¿no? Más esta recomendación de mantener un equilibrio, ya que, digamos, dependemos, nos guste o no, de estos vínculos, si es posible mantener un equilibrio o son incompatibles, o es incompatible un equilibrio para la posición de China o Estados Unidos. Mira, China necesita, el mundo necesita de alimentos. Hay muy pocos países del mundo, hay muchos que producen más que la Argentina, pero hay muy pocos países en el mundo que tenga tanto saldo exportable y tanto potencial de saldo exportable. En consecuencia, yo creo que China eso lo sabe. China sabe de dónde me voy a proveer. No solamente China, sino que otras naciones, de dónde me voy a proveer de alimentos en los próximos 10, 15 años. Entonces, tenemos que jugar con estas cartas, que son las que están en la mano, para poder fortalecer nuestra situación. Pasar estos meses en que vamos a estar escasos de reservas y de cierta posibilidad de entrar en un sistema virtuoso de bonos, digamos, con participación privada y de poder colocar deuda en un mercado y a un interés razonable, que yo, por todo lo que leo, me parece que está casi al alcance de la mano, ¿no? Lamentablemente el gobierno no deja de tirarse tiros en el pie por distintas razones. Y acá quisiera, si vos me permitís, ¿no? Yo creo que lo internacional es muy importante, pero hay que ver cosas locales, ¿no? Ahora hay una negociación con Macri. Macri le dijo al presidente Milei que para desembarcar en el Estado necesitaba entre 35.000 y 50.000 personas. Y es así. Por más que no nos guste que ese Estado haya que llevarlo a 20.000, el Estado que recibe Milei, que tenemos todavía, es un Estado muy grande y donde no está ocupado por, digamos, personas que siguen estas ideas de la libertad y de la sociedad abierta, los ocupan otros que están en las antípodas de estas ideas y que hacen desastres. En este momento yo soy una persona muy especializada en la aviación civil y la verdad es que yo veo constantes errores, se cometen constantes errores en esto que es una especie de apertura de los cielos que todos festejamos, pero que está muy mal implementada porque las personas que tienen a cargo esto, a las personas a las que le han dado el diseño de este sistema, no tienen nada que ver con el liberalismo. Los conozco hace 40 años y sé que no tienen nada que ver con el liberalismo. Entonces el gobierno necesita buscar una coalición razonable, cercana, para poder tener gobernabilidad, aplicar y ocupar los lugares del Estado que son necesarios ocupar. Entre ellos también está la diplomacia, por supuesto. Y esta es la diplomacia que nos va a llevar a pivotear en una situación tan difícil donde tenemos a Estados Unidos y sus exigencias y a China, que es un comprador importante de la Argentina. Y no pelearnos con Brasil tampoco, ¿no? Luis, muchísimas gracias por la posibilidad de tener tu opinión una vez más y vamos a seguir charlando con vos porque realmente es un tema clave, ¿no? El alineamiento internacional de Argentina en un contexto de la búsqueda de libertad y si es que la libertad es la que protege el gobierno o no, etcétera, ¿no? La libertad real o del discurso también es importante. Ya charlaremos después de las elecciones, donde habrá seguramente otro escenario más claro, más definido y podremos seguir reflexionando. Muchas gracias. Una cosita más te puedo decir. Sí, claro. Los liberales tenemos que tener equipos para pensar las cuestiones estratégicas y las cuestiones militares. Hoy en día todo lo estratégico, lo militar, no es solamente la cuestión de la defensa respecto a otros países, sino que se mezcla el crimen transnacional, como el narcotráfico, la trata, etcétera, etcétera. Y hay que tener una visión global de esto, que también significa defender las ideas de la libertad. Nadie quiere que haya incendios, pero bomberos tenemos que tener. Clarísimo, clarísimo, Luis. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias.